Intensidad del sonido. Chicos, sí, por supuesto, ustedes de hecho lo han experimentado. Cuando ustedes están cerca de una fuente de sonido, ustedes lo escuchan muy fuerte. Entre más se van alejando, el sonido se va haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, ¿cómo experimentar la intensidad del sonido? Bueno, la intensidad del sonido tiene unidades de watts por metro cuadrado. La intensidad es simplemente la potencia entre el área. Usualmente el sonido es una onda y si ustedes se acuerdan de la simulación, las ondas se transmiten mediante pulsos circulares. Por eso los parámetros, de hecho, muchos parámetros son circulares, curiosamente. Entonces, usualmente el área del sonido va a ser el área de una esfera, es decir, 4pi por r cuadrado. Entonces vean que la intensidad es potencia entre. Pues claramente, conforme yo voy aumentando en distancia, es decir, el radio se va haciendo cada vez más grande, la intensidad se va perdiendo. Es decir, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Esta fórmula es muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes vamos a entender la escala de decibeles. Los famosos decibeles que ustedes ven en audífonos, guitarras, sonido, etcétera, etcétera. ¿Qué es el nivel? ¿Qué son los decibeles? Bueno, los decibeles, ojo, y aquí es muy importante, ojo, esto se llama intensidad del sonido. Los decibeles se llama nivel de intensidad sonora, no lo pueden confundir con intensidad del sonido. El nivel de intensidad sonora es simplemente una escala logarítmica acoplada a nuestra percepción. Resulta ser que la intensidad del sonido no corresponde muy bien con lo que nosotros percibimos de volumen. Por ende, los seres humanos inventamos una nueva escala llamada nivel de intensidad sonora o decibeles para que mejor los sonidos que escuchamos se acoplen a nuestra forma de escuchar el volumen. Entonces, beta van a representar, B representan decibeles. La fórmula es decibeles es igual a 10 por logarit log en base a 10 de la intensidad final entre la intensidad de referencia. Vean, la intensidad de referencia es la mínima intensidad que un ser humano puede escuchar. Usualmente la mínima intensidad es esta, es un valor dado. 10 a la menos 12. Entonces, resulta ser que conforme vamos escuchando, eso va aumentando en escala. Entonces, de hecho, para resolver esa sensación de sonido, nosotros creamos una escala logarítmica para que se encuentre más acorde con nuestra sensación de volumen. Entonces, por ejemplo, ¿qué es si yo tengo una intensidad, por ejemplo, de 10 de 1, 10 a la menos 6, ¿cuántos decibeles son? Bueno, simplemente sustituyo 10 por I, 1 por 10 a la menos 6, dividido entre 10 a la menos 12, obtengo esto. Esto me haría 60 decibeles. Para darnos una idea, 120 decibeles es lo que se conoce como umbral de olor. Es decir, cuando hay demasiada presión en los tímpanos y explotan. Por acá hay un grupo de rock. A 60 decibeles es la conversación común y silvestre. Cuando murmuramos así suavecito, son 20 decibeles. Entonces vean que es una escala, esta escala de decibeles es una escala más natural para el ser humano. Entonces vamos a usar muchos ejemplos y aplicaciones con esta fórmula y con esta. Algo muy importante, chicos. Tienen que tener cuidado. Intensidad, nivel de intensidad sonora. Intensidad, nivel de intensidad sonora. Van a tener que tener cuidado a la hora de sumar los decibeles. Les voy a explicar con un ejemplo.
Vamos a irnos al ejemplo siguiente. Altavoces. Pero antes, un repaso. Vean, a veces a ustedes les dan los decibeles y más bien les piden conseguir I. Hay que despejar aquí. Yo voy a mandar a dividir esto acá. Me queda 20 beta, perdón, entre 10 es igual a I entre I0. Yo ocupo quitar este logaritmo. Entonces tengo que hacer la operación inversa. ¿Cuál es la inversa del logaritmo? Bueno, es elevar a la 10. 10 a la beta entre 10 a ambos lados es igual a, perdón, aquí me equivoqué. Es igual a 10 elevado a la logaritmo de I entre I0. Álgebra básica. Entonces vean que 10 es la operación inversa al logaritmo, entonces se cancelan y baja así. 10 beta entre 10 es igual a I entre I0. Si yo despejo I, me queda esta. Esta fórmula es muy importante. Si a vos te dan decibeles y te piden la intensidad de sonido, simplemente usas esta fórmula. Ahora, si más bien tenés la intensidad y te piden los decibeles, usas esta fórmula. Recuerden, si tenés intensidad y te piden decibeles o nivel de intensidad sonora, usas esta. Si más bien tenés decibeles y más bien te piden la intensidad, usas esta. Acá en la tabla 11,2 pueden ver los diferentes tipos de nivel de intensidad. Por ejemplo, 20 decibeles son un susurro. 40 decibeles es una conversión en voz baja. 60 decibeles por ahí el sonido de la televisión. 80 decibeles es San José. 100 decibeles es un grupo de rock a 4 metros. 120 es el despeje de un avión. En 160 decibeles es cuando hay demasiada presión y el tímpano se rompe, de hecho. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, el 11,7.